Buenas tardes, hermanos, somos la Iglesia Pan de Vida y es un honor, un privilegio para mí estar de nueva cuenta compartiendo la palabra con ustedes. Deseo con todo mi corazón que usted esté muy bien, y no nada más usted, sino toda su familia. Acompáñeme a esta breve oración antes de empezar. Yo le pido que ahí donde esté, si puede inclinar su rostro, cerrar sus ojos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos conduzca y nos acompañe en este tiempo, en esta palabra. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos, Padre, que tú tomes el control en este momento. Que seas tú, Señor, el que hable a nuestras vidas. Espíritu Santo, sé tú llenándonos con tu poderosa unción para escucharte. Prepara, Señor, nuestros corazones y nuestras mentes. Abre nuestro entendimiento para escucharte, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Fíjese, amado hermano, que el tema de hoy que Dios puso en mi corazón compartir se llama Cristianos Preparados. Fíjese que en los últimos tiempos la gente le cree más a una serie, a un libro, que a la Biblia misma. Es más fácil creer en extraterrestres que vendrán a destruirnos que decir que Cristo viene por su iglesia. El problema no es que los incrédulos lo crean. El verdadero problema es que los cristianos caigan en esa falsa información. Por eso Cristo nos recuerda que debemos estar preparados. Uno de los desafíos más difíciles en la vida de una persona o de la sociedad es estar preparado para lo que venga. Prepararnos para un desastre natural, prepararnos para una crisis económica, prepararnos para la llegada de un nuevo miembro en la familia o prepararnos para la venida de Cristo. El significado de la palabra preparación es acción que consiste en arreglar o disponer las cosas necesarias para realizar algo. Preparación implica acción. En estos momentos donde hay mucha información verdadera o no, y donde la tecnología juega un papel importante, ¿cómo podemos nosotros los cristianos estar alerta y en acción para conocer las señales correctas de los planes de Dios y de la venida de Cristo? Si usted echa un vistazo a YouTube, a las redes sociales, encontrará infinidad de información que hablan de conspiración, de la tecnología 5G, de los avistamientos de ovnis, que si esta pandemia fue provocada, que si salió de un laboratorio o es de origen natural, que si ya estamos en los últimos tiempos, si nuestro Señor Jesucristo ya viene, cuál es la religión verdadera, qué grupo tiene la verdad, o simplemente hay gente que dice que se están aprovechando las religiones para infundir miedo y ganar adeptos. Lo cierto es que estamos viviendo un tiempo diferente. Y la gran pregunta es, ¿qué tenemos que hacer los cristianos para estar preparados? ¿Cómo debemos enfrentar tanta información? ¿Qué debemos
de creer y sobre todo cómo evangelizar a esas miles de personas que están recibiendo toda esa información y el significado de los últimos tiempos. Este mensaje trata de retomar lo que nuestro Señor Jesucristo dijo acerca de su segunda venida. Y no pretendo ahondar en el tema profético y bíblico, sino solo recordar dentro de lo más simple lo que nuestro Señor Jesucristo dijo de su venida y de lo que tenemos que saber y hacer en los últimos tiempos. Para empezar, amado hermano, lo primero que un cristiano o una persona tiene que hacer para prepararse es conocer la palabra. Tenemos que leer la Biblia y sobre todo tener la ayuda del Espíritu Santo. Fíjese lo que dice Josué en el capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y fíjese lo que dice el 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. La Biblia es un libro para hoy. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es decir, el primer fundamento que tenemos con esto es que dice: meditarás en él. Lo segundo dice que es nuestra fuerza. Dice: para que te guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces, la fuente de toda nuestra información debe ser la Biblia. Leerla, meditarla y ponerla por obra. Vamos pues a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo de su segunda venida. Estaban con él los discípulos y dice Mateo capítulo 24, en los versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es decir, habrá muchos mentirosos que engañarán a la gente, hermano. Muchos han afirmado en diferentes épocas que el Señor vendrá tal día y tal año. Hay quienes han dicho que son la reencarnación de Jesús. Por ejemplo, John Miller, quien en 2007 fundó la secta La Divina Verdad, y su pareja afirma ser la reencarnación de María Magdalena. Otro ejemplo es Jehová Wanyonji, un keniano que afirma ser Dios mismo. Otro es Brian David Mitchell, que asegura que a los 7 años de edad escuchó la voz de Dios y le dijo que él era el Cristo. E hizo varios libros donde dio la orden de casarse con 7 mujeres. En fin, la secta creciendo en gracia. Su fundador es José Luis Miranda. Primero dijo que él era la reencarnación de Pablo y años después dijo ser la reencarnación de Cristo. Ellos empezaron a tatuar el número 666 y causó mucho revuelo en las redes porque los niños empezaron a tener el tatuaje del número 666. El problema no es lo que afirman o lo que digan, sino que se llenan de seguidores. Recuerdo también que en el año 2018, antes de septiembre más o menos, una persona a través de su canal de YouTube decía que en septiembre de ese año
llegaría Jesús. Fíjese, amado hermano, que los esfuerzos por determinar la fecha del regreso de Cristo son esfuerzos inútiles. No se deje engañar por si alguno dice saberlo con exactitud, porque no hay tal precisión en la Biblia. Así que cuando usted escuche o le pregunten, tú que lees la Biblia, ¿es cierto que Cristo vendrá ahorita en el 2020? Usted debe responder con toda seguridad y autoridad que nadie sabe el día ni la hora, pero que debemos estar preparados. Vayamos a lo que dice Mateo en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al el mismo capítulo 24, pero los versículos es 36. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y en el versículo 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Pero fíjese cómo el Señor Jesucristo no dice cuándo ha de venir. Dice que estemos preparados, así como el hombre de familia, el padre de familia debe estar preparado, cuidando en su casa. Y fíjese cómo el apóstol Pedro habla también de la venida del Señor y lo dice de esta manera. Vamos al 2 de Pedro, el capítulo es el capítulo 3, versículo 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Por favor, subraye esta frase y seguimos leyendo. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es decir, el apóstol Pedro nos habla de algo repentino, de destrucción y juicio. Pero el apóstol Pablo también lo habla así en Primera de Tesalonicenses. Yo le invito que se vaya al capítulo 5. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Y esto dice el apóstol Pablo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Es decir, no hay necesidad de que yo les diga cuándo ha de venir el Señor, porque ustedes ya lo saben. Dice, pero en el 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Se dan cuenta que tanto Pedro como Pablo dicen como ladrón en la noche? Y nuestro Señor Jesucristo dijo, como leímos hace un momento, que si el padre de familia supiese a qué horas ha de venir el ladrón, velaría. Entonces, él dijo, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Y yo quiero que esto lo tenga muy presente. Porque cuando se habla de un ladrón o cuando se habla de que vendrá como ladrón en la noche, es eso. Viene a robar, viene a matar y a destruir su vida. ¿De qué manera un ladrón puede llegar en la noche y sorprender a los que están en la casa? Eso mismo quiso decir el apóstol Pablo. Sorprenderá al incauto, al desprevenido, al que está vencido por el estupor de sus excesos o vicios. Asimismo vendrá aquel día, el día del Señor, día de violencia, de destrucción y juicio, sobre el pecador, el insensible, el dormido confiadamente. En la noche, en su ignorancia espiritual en tinieblas, en su falsa moral. Por eso el Señor dijo que se iban a escuchar rumores de guerra, se iban a escuchar que
que una nación se iba a levantar contra otra nación, pero dijo, es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, seguimos leyendo. Yo quiero que sigamos leyendo en Primera de Tesalonicenses, y vamos a leer el capítulo 5, pero el versículo 3. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Lo que quiso decir el apóstol con paz y seguridad es que en los postreros días habrá sueños aparentes de paz y seguridad. Pero no es así, sino que habrá destrucción repentina, porque la gente cada vez más se corrompe. Por eso él dice, sueños aparentes de paz y de seguridad. Por eso Pablo le advierte en Timoteo esto que vamos a leer. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, es decir, cuando digan paz y seguridad, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y dice el 6, porque de estos son los que se meten en las casas. ¿Qué hace un ladrón? Acabamos de leer, dice que se va a meter a tu casa a querer robarte, matarte y destruirte. Dice, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. En estos momentos, amado hermano, hay muchos hombres queriendo hacer negocios con el dolor humano. Hay hombres amadores de sí mismos que lo único que les importa es el poder y la riqueza. Hay noticias de hombres millonarios preocupados por la vacuna del COVID-19 o tramando un control de salud mundial a base de un chip o de una marca para que, según ellos, quieran salvar al mundo. ¿Se da cuenta, amado hermano, en qué tiempos peligrosos estamos viviendo? ¿En qué tiempos tenemos que estar alertas, preparados para lo que viene? Fíjese que le recuerdo lo que dice, lo que leímos en Tesalonicenses 5:3. Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, de la misma manera que el día del alumbramiento trae dolores, asimismo el día del Señor que viene, como ladrón en la noche, traerá sufrimiento, tanto que se describe como una destrucción repentina. Entonces, esta destrucción repentina, ¿para quién será? No para los que saben perfectamente cómo será el día del Señor, sino para los que, diciendo paz y seguridad, es decir, para los que están confiados, para los que están buscando su propio deleite, riqueza, y que se unen entre sí en oposición a Dios y a su pueblo fiel. Entonces, el día del Señor, que vendrá como ladrón en la noche, será día de dolores, día de destrucción repentina, para gentes impías, confiadas neciamente
en sus propios pensamientos, logros o en su propia soberbia. Será día de llantos y gritos, de lamentos y angustia, de vergüenza y derrota eterna. Ahora bien, amado hermano, esta sería la segunda parte de esta palabra, de este mensaje. A lo mejor usted se pregunta, estamos hablando de que va a venir como ladrón en la noche y que va a tomar desprevenidos a la gente. Pero ahora yo quiero decirte, ¿y qué va a pasar con nosotros? A lo mejor usted se pregunte, bueno, ¿y nosotros, cristianos, cómo vamos a prepararnos? ¿Qué tenemos que considerar? Y fíjese que esto sigue diciendo Pablo en Tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 5 mismo, pero ahora vamos a leer los versículos del 4 al 6. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque vosotros sois hijos de luz e hijas del día. ¿Quién me dice un amén ahí donde está? No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es decir, para nosotros, los hijos de luz, dice que no estamos en tinieblas, pero advierte que no durmamos como los demás. Los que somos hijos de luz, es decir, los imitadores de Cristo en nuestras vidas, se nos pide que velemos. ¿Por qué? Y esto dice Primera de Pedro en los versículos de capítulo 5, versículo 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Se da cuenta por qué debemos estar velando? Y en Mateo 24 dice el Señor Jesucristo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios. Aún a los escogidos. ¿Se da cuenta, hermano, a qué se refiere con velar? A que estemos alertas, a que estemos sobrios, a que estemos preparados. Pero sigamos leyendo los versículos de Primera Tesalonicenses del capítulo 5. Vamos a leer ahora a partir del capítulo 7, del versículo 7, perdón. Dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Es decir, amado hermano, vestidos con la armadura de Dios, para estar firmes contra las acechanzas del diablo. La fe, la esperanza y el amor son los tres grandes regalos que Cristo nos ha dado. Entonces, no solo tenemos que estar despiertos y sobrios, sino también armados. No solo vigilantes, sino también protegidos. Porque nuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Entonces, amado hermano, debemos guardarnos para no ser sorprendidos por el día del Señor, como ladrón en la noche. Nuestra armadura y el yelmo defienden dos partes vitales, el corazón y la cabeza respectivamente. Con tener la cabeza bien y el corazón protegido, estamos protegidos todo nuestro cuerpo. Nuestra cabeza necesita ser guardada del error y el corazón debe ser guardado del pecado. Así que, amado hermano, por último, debemos estar preparados para nuestra salvación. Dice, seguimos leyendo Primera de Tesalonicenses en el versículo 9, dice,
porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de ser salvos, amado hermano, por medio de su gracia, quita toda pretensión de que seamos capaces de ganar nuestra salvación por méritos propios. Por eso en Primera de Juan, en el capítulo 1 y de los versículos 8 y 9 dice esto: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, amado hermano, debemos reconocer pues que nuestra salvación no depende de nosotros, sino de la gracia recibida, y que debemos estar alertas y preparados. Debemos, dice, confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar. Y dice Proverbios en el capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Se da cuenta, amado hermano, cómo nosotros debemos, aún sabiendo que hemos recibido a Cristo y que tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas, aún así debemos seguir preparando y confesar nuestros pecados? Por eso dice la Biblia en Juan capítulo 3, los versículos 17, me acuerdo, dice, porque dice que no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él, dice que no será condenado. Cristo nos compró por su sangre y nos dio salvación. Y en el versículo 10 de Tesalonicenses dice, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Cristo murió por nosotros, a favor de nosotros. Ya sea que en la venida de Cristo nos hallemos despiertos, es decir, vivos como hijos de luz, o dormidos en nuestros sepulcros, viviremos todos juntos. Por eso en Primera de Tesalonicenses 4:13 lo dice de esta manera. Fíjese bien, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice aquí, fíjense bien, esto es muy importante, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que, amados hermanos, debemos prepararnos, porque no sabemos el día ni la hora que ha de venir nuestro Señor. Debemos velar todo el tiempo, y sobre todo, si vivimos como hijos de luz, nuestra salvación está asegurada, recuerde eso. Pero tenemos que prepararnos, tenemos que velar, tenemos que estar listos para su venida, que no seamos sorprendidos. Gracias a Dios que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero Él mismo advierte que vendrán engañadores, que vendrá gente que va a querer confundir al pueblo de Dios, que va a querer confundirlo a usted y va a querer confundirme a mí con palabras astutas para podernos perder.
Pero dice, hoy acabamos de leer que debemos estar listos, preparados, velando. Para los que estamos en vida, tenemos que estar velando. No debemos confiarnos, no debemos dejarnos llevar por lo que digan las noticias, por lo que diga el Facebook. Nosotros ya tenemos un lugar especial en el reino. Así que, amado hermano, prepárese, no se deje sorprender por las falsas ideas o falsas doctrinas que puedan salir. Recuerde que nosotros no sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que Cristo vendrá por su iglesia, que Cristo vendrá por nosotros. Así que hoy yo le digo, prepárese. No se confíe, siga leyendo la palabra de Dios, siga escuchando los mensajes. No piense que porque usted ya hizo una simple confesión de fe, usted ya no debe de preocuparse. No, debemos estar leyendo la palabra de día y de noche, debemos estar escudriñando en todo tiempo su palabra, porque podemos ser sorprendidos. Si usted no sabe de la palabra y alguien le dice que viene en representación de Cristo y usted no lee su palabra, usted le va a creer. Entonces debemos estar todo tiempo leyendo la palabra, escudriñando la palabra. Por eso es importante, amado hermano, que no se aparte. Por eso es importante, amado hermano, que este tiempo sirva para que usted esté más apegado a Cristo. No se confíe, no piense que porque se salva de este virus ya la hizo para siempre. No, estos son las señales que estamos viendo de la gloriosa venida de Cristo. Pero él mismo lo dijo, dice, y habrá señales. Y se escucharán rumores de guerra, pero todavía no es el tiempo. Así que es tiempo, amado hermano, de que se prepare, es tiempo de velar, es tiempo de estar atentos, porque dice que el ladrón llega de noche a matar, a hurtar y a destruir. Yo le doy gracias a Dios por permitirme compartir este mensaje que Él puso en mi corazón. Yo le pido que reflexione, yo le pido que se prepare, que no se confíe, que esté pendiente, que todo tiempo usted pueda redarguir su palabra. Pídale al Espíritu Santo que le enseñe, pídale al Espíritu Santo que lo acompañe. Y si usted es el sacerdote de la casa, pues es tiempo de enseñarles a sus hijos los postreros tiempos. No dejarnos llevar por esos hombres engañadores que hay en estos tiempos, sino todo lo contrario, estar alertas, estar pendientes de la palabra de Dios. Antes de concluir, yo quiero invitarle a que me acompañe en esta oración para poder cerrar este tiempo. Amado Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te pido, Padre, que tu pueblo se prepare, Señor, para tu gloriosa venida. Que estemos atentos, que estemos alertas, que nadie se duerma, que estemos vigilando, que estemos pendientes de tus señales, que no seamos confundidos, Señor, con otras voces, con otras doctrinas, con otras palabras. Señor, yo te pido, Padre, que tu pueblo vele, que estemos un pueblo que esté velando y orando, un pueblo que no se distraiga, un pueblo que esté atento a tu gloriosa venida, que desee con todo su corazón el que tú vengas a llevarte a su iglesia. Te pido, Señor, que podamos cumplir tus planes, Señor. Danos entendimiento, danos revelación de tu palabra, Señor, para ir y predicar tu palabra a todos aquellos que están confundidos entre tanta información. Yo te pido, Padre del cielo,
que tú bendigas a los hijos de luz, a los que en este tiempo, Señor, están velando por la iglesia, por el mundo. Danos fuerza y valor para predicar tu palabra. Danos fuerza y valor para ir a hablar de ti a todos esos lugares donde no te conocen. Hablarle a esas personas que se han apartado, Señor. Yo te pido, Padre del cielo, que tú uses a la iglesia en este tiempo y que podamos siempre y en todo momento estar preparados a tu gloriosa venida. Yo te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, les recuerdo que nos sigan acompañando, sea de bendición para otros, invitando a otros, compartiendo los mensajes, recordándoles. Hay hermanos que dicen, ay, se me olvidó que es a las 12. Bueno, pues antes de empezar, usted que se acuerde, mándeles WhatsApp y díganles, ya va a empezar la predicación a las 12 del día. Yo le bendigo y que tenga un excelente inicio de semana. Les bendigo, hasta luego. Va. 1, 2, 3.